buenas tardes. Nos encontramos en la comunidad de Bicam, Sonora, en su noticiero de confianza, Televisa Sonora. Los modelos educativos son los enfoques sistemáticos que guían la enseñanza y el aprendizaje en diferentes contextos educativos. Estos modelos proporcionan una estructura y un marco teórico para diseñar y implementar programas educativos efectivos. Algunas características de los modelos educativos es el enfoque, que es el que define el objetivo principal en la educación. La filosofía es aquel que establece los principios y valores que guían la enseñanza. Modelos educativos. Son marcos teóricos y prácticos que guían la enseñanza y el aprendizaje en un sistema educativo determinado. Estos modelos se basan en filosofías pedagógicas, enfoques metodológicos y objetivos educativos específicos. A lo largo de la historia, se han desarrollado diversos modelos educativos que han influido en la forma en que se imparten los conocimientos y se forman a las futuras generaciones. A través del paso del tiempo, se han desarrollado una variedad de teorías que reflejan las necesidades, valores y contextos de diferentes sociedades y culturas en un determinado contexto. Las instituciones educativas a menudo combinan elementos de diferentes modelos para adaptarse a las necesidades específicas de su comunidad estudiantil y los objetivos educativos establecidos. ¿Alguna vez se han preguntado sobre la metodología educativa? Es aquel que se refiere a los enfoques y técnicas y estrategias utilizadas para enseñar y aprender en un entorno educativo. Su objetivo es facilitar el proceso de aprendizaje y mejorar la calidad de la educación. Yo voy a hablar sobre el documento de Acosta Gabriela, donde se involucra la historia de los yaquis en Sonora. Los terrenos de la tribu yaqui están situados en el suroeste del estado de Sonora, entre las coordenadas 27 y 20, 40 y 38, de la latitud norte de 110, a un lado de la costa del Valle del Yaqui y de la costa de Guaymas. Los yaquis ocupaban una franja costera y del valle que iba desde el río Yaqui hasta el cerro Tetacahui. Ahora, la historia de los yaquis son un pueblo muy conocido por la resistencia y la defensa de su territorio y su derecho a autogobernarse. Desde su primeros enfrentamientos con los españoles en 1907, los yaquis demostraron ser un pueblo muy valorado, y aunque inicialmente aceptaron la presencia de los jesuitas en 1910, este periodo de paz terminó con la expulsión a partir de 1825. Ahora, la economía de los yaquis se basa principalmente en la agricultura comercial, la ganadería, la pesca. Desde 1935, con la formación de la Comisión de Irrigación en el Valle del Yaqui, ha estado una continuidad de lucha por el acceso al agua, esencial para el cultivo de productos con las tierras procesadas, como el trigo. Los yaquis, pueblo indígena. Los yaquis son un pueblo indígena del estado de Sonora, México, asentados originariamente a lo largo del río Yaqui. El conjunto del territorio yaqui comprende 3 zonas claramente diferenciadas: una zona serrana, Sierra del Bacatete, una zona pesquera, Guaymas y Bahía de Lobos, y tierras de cultivo, el Valle del Yaqui. En la actualidad, la población alcanza aproximadamente los 32.000 habitantes, habiendo sido duramente reducidos por las guerras que libraron por su supervivencia durante más de 50 años. Existen varios tipos de metodología educativa. El primero es metodología tradicional. Es el enfoque centrado en el profesor, donde el estudiante recibe la información de manera pasiva. Metodología activa. Es el enfoque centrado en el estudiante y se fomenta en la participación del aprendizaje activo. La metodología por proyectos es el enfoque basado en la resolución de problemas reales. Metodología de investigación es el aprendizaje basado en la investigación y el descubrimiento. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí desde la cabina de Televisa para informarles sobre la restitución de tierras de Lázaro Cárdenas.
Se dice que el presidente Lázaro Cárdenas ha decretado más de 400,000 hectáreas a los pueblos yaquis, así como considerado como por Porfirio Díaz, se dice que la población fue un mal presidente. ¿Por qué? Porque a los yaquis no nos tomaban en cuenta. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí desde la cabina de Televisa para informarles sobre la restitución de tierras de Lázaro Cárdenas. Se dice que el presidente Lázaro Cárdenas ha decretado más de 400,000 hectáreas a los pueblos yaquis, así como considerado como por Porfirio Díaz, se dice que la población fue un mal presidente. ¿Por qué? Porque a los yaquis no nos tomaban en cuenta. En 1870, el gobierno de Sonere desconoció la propiedad de las tierras yaquis, atacando a las poblaciones indígenas. En 1900, durante la batalla de Mazocoma, 400 yaquis fueron brutalmente asesinados y 800 capturados y vendidos como esclavos. A partir de ese día, el pueblo yaqui fue sistemáticamente despojado de esas tierras, eran esclavizados y enviados a haciendas en la península de Yucatán. No se sabe con certeza, pero se cree que fueron más de 25,000 yaquis víctimas de este genocidio del que nadie habla. Teóricamente el etnocidio terminó en 1940, pero A finales del siglo XIX, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, fueron combatidos y muchos deportados a plantaciones de Yucatán y Quintana Roo. Muchos de ellos regresaron a pie a sus tierras ancestrales, en tanto que otros emigraron a Arizona, Estados Unidos, para escapar de la represión del gobierno mexicano. La población yaqui de Arizona es de 8,000 habitantes y la tribu es reconocida por el gobierno estadounidense. En la actualidad, además de los habitantes de la zona tradicional yaqui, existen otros grupos asentados en las diferentes ciudades del estado de Sonora. Un anuncio muy importante que debemos mencionar es sobre el consumo de las drogas entre jóvenes. El consumo de drogas entre los adolescentes se ha disparado en los últimos años. Entre las drogas más consumidas está el tabaco, el alcohol, la marihuana y la cocaína. El tabaco es la sustancia más utilizada en la mayoría de la población, seguido del alcohol. Después vendrá la adicción a consumos habitual y finalmente la dependencia. Es decir, que de pasar a hacer un solo consumo diario se va a hacer una dependencia a las drogas. La medida del consumo de tóxicos jóvenes europeos se sitúa en un 2.7% en España. Esta tasa se encuentra en un 3.7% y una de cada 5 personas entre 15 y 34 dicen haber tomado cannabis el último año. Aquí viendo una gráfica de los usos de drogas en México. La cocaína se usa un 13%, la heroína se usa un 6.20%, inhalables 6.70%, sedantes 11.50%, alucinógenos 3.20% y otras drogas el 10%. Tranquilizantes 24.10%, la marihuana 25.30%. Las drogas y los factores de riesgo y protección en los adolescentes y jóvenes. La adolescencia y la juventud son etapas de cambio en las que la persona debe aprender, entre otras cosas, a tomar decisiones responsables frente a situaciones nuevas que en muchos casos pueden traer graves consecuencias para su vida, como es, por ejemplo, el consumo de drogas. Las drogas están presentes en la vida de adolescentes y jóvenes, quienes pueden encontrarlas muy fácilmente, y esa es una de las razones por las que el consumo va en aumento. El 10.5% de adolescentes y jóvenes en el Perú inició su consumo en estas etapas de la vida. Por ello es importante informarse bien. El consumo de drogas ocasiona una enfermedad llamada dependencia, que se caracteriza por la tolerancia, es decir, un incremento en la frecuencia y cantidad de droga que se consume, y el síndrome de abstinencia, que
que son una serie de síntomas psicológicos y físicos que crean un intenso malestar cuando la persona deja de consumir, lo que la lleva a repetir el consumo. Las causas por las que una persona puede consumir drogas se llaman factores de riesgo y entre otras tenemos la presión social. En muchos casos, adolescentes y jóvenes piensan que para ser aceptados en un grupo deben hacer lo que sus miembros hacen y terminan consumiendo alcohol y otras drogas para no ser rechazados por esas personas. El acceso fácil. En nuestro medio, las drogas pueden encontrarse con facilidad, incluso pueden comprarse por delivery. Además, en nuestro país las drogas tienen un precio que está al alcance de los adolescentes y jóvenes. Escapar de la realidad. Muchos adolescentes y jóvenes encuentran en las drogas una forma de evadir la realidad o de adaptarse a las presiones de la vida, el estrés y los problemas. Curiosidad por experimentar. La curiosidad es una característica propia de la adolescencia y la juventud, y en algunos casos, el deseo de experimentar nuevas sensaciones puede llevar a consumir drogas sin tomar en cuenta los riesgos que esa conducta tiene. Entorno familiar disfuncional. Una familia donde existen conflictos entre padre y madre, donde los roles, las reglas y normas no son claras, donde hay violencia familiar o donde uno de los integrantes consume drogas, puede favorecer que adolescentes o jóvenes se inicien en el consumo. Para disminuir la posibilidad de que una persona se inicie en el consumo de drogas, se deben desarrollar los factores de protección, como por ejemplo, fortalecer la autoestima. Un adolescente o joven que tiene un buen concepto de sí mismo, que se valora y se quiere, será capaz de enfrentar con éxito los diferentes desafíos que se le presenten en la vida. Promover la práctica de los valores. Es a través del ejemplo de los adultos que adolescentes y jóvenes aprenden a apreciar, respetar y vivir con valores como el respeto y la responsabilidad para con su propia persona y la comunidad. Desarrollar habilidades sociales, es decir, la capacidad de relacionarse con personas de su misma edad y con adultos a través de una comunicación directa y clara. Aprender a resolver conflictos de una manera adecuada. Hacer frente a la presión de grupo y tomar decisiones responsables. Entorno familiar cercano y acogedor. Es importante que el adolescente se sienta querido, valorado y respetado por sus padres y familiares, que viva en un entorno que le dé seguridad, protección y confianza, y que desarrolle un sentido de pertenencia familiar. Favorecer espacios libres de drogas, donde adolescentes y jóvenes pueden desarrollar actividades culturales y deportivas. Para ello es importante que la comunidad se organice y enseñe a adolescentes y jóvenes la importancia de cuidar su medio ambiente y desarrollar actividades que contribuyan a su desarrollo físico, psicológico y social. A continuación les hablaré sobre el reencuentro de la bioseguridad que se refiere a la estrategia integral del Gobierno de México. Así como objetivos principales es proteger la salud de la vida. A partir del 5 de febrero entrará en vigencia en todo el territorio nacional el siguiente protocolo, donde se busca la prevención en los contagios masivos de COVID-19 e infecciones respiratorias en los centros educativos. Hoy se llama Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas en el Sistema Educativo Plurinacional, por lo que ya está dirigida a COVID-19, a influenza, virus sincitial respiratorio, rinovirus y cualquier virus respiratorio que pudiera aparecer en algún momento generando un brote. Vamos a empezar a socializar, como nos falta todavía unos 10 días para empezar las actividades educativas, antes de ello nosotros vamos a socializar. Ambas autoridades coincidieron en el uso obligatorio del barbijo a partir de la vuelta a clases y dependerá de los informes del Ministerio de Salud suspender o mantener su uso. Estamos determinando que el uso del barbijo debe ser obligatorio a partir del inicio de las actividades educativas hasta que tengamos una información sobre lo que ya haya bajado el tema de los contagios que seguramente el Ministerio de Salud nos va a ir proporcionando. Está absolutamente todo diseñado en este protocolo para que todas y todos puedan volver a las clases presenciales de manera segura.
Buenos días, hoy le vamos a hablar sobre el constructivismo. El constructivismo es el aprendizaje, no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. El alumno forma parte, actividad del proceso y por lo tanto construye su propio aprendizaje. El estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. El constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal enmarcada en conocimientos, funcionales, significativos y auténticos. Buenas tardes, mi nombre es Osiris, me presento desde la Academia de Televisa, Instituto Televisa. Hoy vengo a informarles sobre la noticia de lo que está pasando en la Xochimilco, en la Universidad Metropolitana de Xochimilco, tras el paro que hubo y que duró 48 horas. Este paro inició como respuesta de un asalto armado que ocurrió el 6 de septiembre, que duró 48 horas. La principal demanda de los estudiantes fue mejorar las condiciones de la universidad y la seguridad del campus. Las autoridades de la UNAM se comprometieron a realizar asambleas informativas trimestrales para abordar las preocupaciones de seguridad y mantener los diálogos. El paro no terminó solamente en la Universidad Xochimilco, la universidad no solamente en eso, sino que también en Lerma y otras unidades como Iztapalapa, Coajicamalpa y Escapolzalco. Aún se enfrentan los paros estudiantes en protestas como temas similares de la universidad y se ha enfatizado la importancia de mantener el diálogo para buscar soluciones colectivas y garantizar el ambiente seguro respecto a todas sus instalaciones. Esto es todo de mi parte. Adelante con las imágenes, con la evidencia. Paro de 48 horas en UAM Xochimilco. Y la primera propuesta que se va a discutir derivado de estas participaciones es que exigimos el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades. Entonces las autoridades elijan quién desea hablar. Y se presentan, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Javier Soria, soy el rector de la Unidad Xochimilco. Y bueno, la idea, bueno, estamos aquí reunidos, bueno, en todo caso agradecer justamente esta preocupación que tienen, y yo diría